Presentamos a nuestros siguientes invitados, Fernando Alonso, periodista de C5N, y Aldo Abrán, economista. Muchas gracias por venir. Un gusto. Bueno, comenzamos con el dato económico del día. Hoy lo hablamos con Julia Estrada. La inflación mayorista anual del 2018 dio 73,5 y la de diciembre 1,3%. Fernando. Sí, refleja muy bien lo que fue la devaluación del peso, ¿no? La inflación mayorista es la que mejor mide cómo es el pass-through, el traspaso de la devaluación a los precios. Todo eso todavía no terminó de llegar a los consumidores. La inflación minorista fue 47,6 a lo largo de 2018. Seguramente parte de eso va a ser absorbido por los comercios, pero una parte también va a seguir trasladándose a los precios. Por eso nadie espera que en este primer cuatrimestre la inflación baje de 2,5, 2,6%. Ahora, la inflación del primer cuatrimestre del 2019 va a tener que ver y mucho el aumento de los servicios públicos, Fernando. Sí, tiene que ver, pero no es el único factor que está determinando la inflación. El gobierno está haciendo un combate a la inflación vía la política monetaria y ha desatendido todos los otros factores que inciden sobre la formación de los precios, por lo menos en la Argentina, donde las expectativas inflacionarias quizás sean el mayor factor determinante de la escalada que tienen hoy los precios. Así que el ajuste de tarifa va a impactar, pero va a impactar también el traslado a precios que queda pendiente de la devaluación y va a impactar la expectativa que está generada en la sociedad de que la inflación sigue presente, y mientras no haya una política destinada a bajar esas expectativas, seguramente el piso de 2,5% se va a mantener varios meses. Aldo, ¿y cuántas familias durante el 2018, sobre todo en el segundo semestre de ese año, dejaron las primeras marcas, ¿no? Y se volcaron a segundas y terceras? La realidad es que deben haber sido muchas. Es la forma en la que la gente tiende a protegerse del empobrecimiento que genera la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Por eso, durante los últimos años, veníamos reclamando muchas veces en este piso al Banco Central que priorizara la defensa del valor de la moneda y no estar emitiendo a más no poder para licuar los problemas que genera un Estado excesivamente grande, ¿no? A partir de haber emitido todo lo que se emitió en los últimos años, el Banco Central terminó por tener una inflación altísima, perder la credibilidad de la gente, y la pérdida de la credibilidad de la gente es la pérdida de la credibilidad de la moneda. O sea que cuando aparece el primer factor que puede generar un temblorcito, incertidumbre, automáticamente la gente deja de demandar moneda, y eso fue lo que nos pasó durante el año 2018, ¿no? Y generó una crisis, una corrida monetaria, una crisis cambiaria. Y obviamente en esos momentos la pérdida de valor de la moneda es mayúscula. Hemos perdido desde mediados del diciembre del 2017, más de la mitad del valor de nuestra moneda, y eso es lo que se ha reflejado en la inflación, y no es casualidad que se haya reflejado mayormente en el índice de precios mayoristas, porque si bien es cierto que en el primer lugar, inmediatamente en el cual la pérdida de valor de una moneda se refleja es en el tipo de cambio, ¿sí? La realidad es que en el siguiente lugar donde pasa a reflejarse rápidamente es en el mercado de los bienes, ¿no? Y el índice de precios mayoristas justamente está compuesto mayormente por bienes. Y es por eso que lo vemos reflejado ahí. También es por eso que vemos reflejado allí la mayor estabilidad cambiaria y monetaria que hemos tenido en los últimos meses, porque claramente un 1,6% de inflación mayorista, la verdad que es muy bajo, ¿sí? O sea, hacia adelante es cierto que todavía en el índice de precios al consumidor quedan por reflejarse algunas subas de bienes que no son tan fáciles de exportar o de traer del exterior, y también algunas subas de servicios, ¿sí? Pero ya estamos viendo que en gran medida lo que hace a reflejar la pérdida de valor del peso en los bienes ya se dio, con lo cual si preservamos esta estabilidad monetaria, hacia adelante por lo menos esa parte de nuestra canasta no va a estar subiendo tanto. Digamos que el primero que perdió primero que perdió confianza en el peso fueron los grandes inversores institucionales, que en abril del año pasado decidieron levantar campamento, levantar las LEVAC que tenían, pasarse a dólar y irse del país. Quizás la sociedad argentina fue atrás de el comportamiento que hubo de los fondos de inversión que habían llegado a aprovechar una bicicleta financiera que estaba funcionando y que estaba manteniendo una cierta estabilidad,
cuando los inversores institucionales consideraron que era momento de retirarse, empezaron todos los movimientos del dólar y después, bueno, obviamente en el medio de la crisis financiera todos los argentinos, cualquiera que tiene capacidad de ahorro, intenta protegerse, pero el que desató la corrida no fue el pequeño ahorrista pasándose al dólar, sino los grandes fondos de inversión cuando ¿Coincidís con esa mirada, Aldo? A ver, una cosa que es una realidad es que los argentinos hacemos macanas bastante grandes, más allá de que el impuesto a las rentas financieras sea un impuesto que, si está bien aplicado en el momento oportuno, es justo. Haber aplicado el impuesto a las rentas financieras sobre los extranjeros en el momento en el que más necesitábamos tener capitales fue una tremenda estupidez. Estábamos realmente necesitados de tener divisas y en el momento es como si yo mañana necesitara tener un trasplante de riñón y cuando aparece alguien le quisiera cobrar por trasplantarme el riñón. Me voy a morir. ¿Sí? Claramente eso es lo que se hizo y generamos lamentablemente una salida de capitales del exterior que necesitábamos muchísimo. Y es cierto, después apareció ya sobre eso que ya nos dejó debilitado algún temblor internacional que fíjate que no generó estampidas, crisis económicas ni cambiarias en ningún lugar de la región, solo acá. Y la generó solo acá porque llegamos con un banco central que la gente consideraba estaba poco comprometido en defender el valor de la moneda. Con lo cual, la verdad, ante la duda, todos los argentinos huimos del peso. Fernando, ¿bajo qué condiciones el Fondo Monetario Internacional puede retirar la ayuda a la Argentina? ¿No? Dicen, bueno, hasta acá llegamos. En estos casos puede darse si el gobierno no logra cumplir el programa del déficit cero. Sí, pero no creo que sea una hipótesis que hoy se esté manejando, sí, que el Fondo Monetario retire el programa. Ahora en febrero está la nueva revisión del acuerdo, es de esperar que la cumplan sin mayores dificultades. Seguramente habrá alguna discusión si el dólar está demasiado barato en los términos que pide el FMI. Al FMI le gustaría que el dólar se mueva en la franja superior, cerca del techo de la banda de fluctuación, más que cerca del piso, pero más allá de eso seguramente hay una aprobación y seguirá vigente el acuerdo. En todo caso, si hay algún riesgo sería frente a un cambio de gobierno y la necesidad de que plantee una nueva administración de renegociar los términos del acuerdo. Pero hoy no creo que esté en la agenda que el FMI ponga en duda la continuidad de su apoyo a la administración de Mauricio Macri. Hoy el FMI confía que el gobierno de Macri va a lograr ese plan de austeridad, ese déficit cero. Me parece que no es el FMI el que confía en que lo cumpla, sino que hay una voluntad primaria del gobierno de Mauricio Macri de alcanzar esa meta de déficit cero. Es un gobierno que, como estaba planteando recién, cree mucho en el factor monetarista de la inflación y cree mucho en que el factor desestabilizador de la macroeconomía, del déficit fiscal, por lo tanto está trabajando sobre alcanzar ese déficit cero. Me parece que es más un objetivo del gobierno que una imposición del FMI, así que no veo que haya diferencias. En todo caso, si se le dificulta alcanzarlo porque cae la recaudación y se aleja la meta del déficit, hará nuevos ajustes, pero no veo que haya duda en eso, que el gobierno ponga en duda alcanzar ese objetivo. ¿Aldo? No, yo tampoco creo que haya dudas, a menos que hubiese una crisis económica desatada por algún factor externo o político, por muchísima incertidumbre política, por ejemplo en el segundo semestre. La verdad es que eso no es algo que se descuenta. Seguramente va a haber una renegociación con el fondo, sea cual sea el gobierno, allá por principios del 2020, porque lamentablemente no creo que lleguemos en condiciones de tener mercados de crédito que nos permitan sostener el actual nivel de pago de deuda. Y en ese momento vamos a tener que salir a ver de conseguir más fondos y esos fondos van a seguir siendo provistos por organismos internacionales, fundamentalmente, o por otros países. Pero acá yo creo que el gran problema y por el cual se generan todas las dudas es porque evidentemente el gobierno y toda la dirigencia política tiene el diagnóstico equivocado, que también es algo que venimos diciendo hace rato y que si se hubiera resuelto no estaríamos donde estamos hoy, que es que el problema es el déficit fiscal. Esa es una consecuencia del verdadero problema. El verdadero problema de la Argentina es que tenemos un Estado excesivamente grande.
El promedio de la región gasta, su Estado gasta alrededor de 20 puntos porcentuales de lo que se produce de riqueza. En la Argentina estamos gastando 45 puntos porcentuales de lo que se produce de riqueza. Ese es el problema. Por eso no nos alcanza la plata para pagarlo y tenemos un déficit. Ahora, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar si mantenemos este nivel de gasto público aunque eliminemos el déficit? Lamentablemente que el sector productivo argentino, agobiado, va a tener que cargar, tirar de una carreta con un monstruo inútil y fofo ahí atrás, ¿sí? Y pesadísimo, y no le vamos a poder pedir que corra. Como mucho le vamos a poder pedir que camine y el país va a crecer poquito. Lo peor que nos puede pasar es que la realidad es que ese Estado sea insostenible para la producción argentina y terminemos en un nuevo default. Hay que aclarar que cuando habla del Estado habla de los jubilados y planes sociales que insumen prácticamente que en la Argentina el 80% del presupuesto. El gasto de la administración pública nacional no debe llegar a los 500.000 millones de pesos, menos que todo el ajuste que se hizo en el último año. Cuando hablan de achicar el Estado argentino, se habla de reducir las jubilaciones, reducir las pensiones. Cuando se habla de achicar el Estado argentino, es hacerlo en un tiempo. A ver, lamentablemente los políticos y mis colegas que quieren defender este Estado que se construyó durante décadas para servir a la política y servirse de los ciudadanos, lo primero que salen a decir estas cosas. Nadie está Pero planteando. cuando usted habla de achicar el Estado, ¿a qué se refiere? Ahora te explico. Cuando uno habla de achicar el Estado, no es de un día para el otro. Primero que nada, no es afectando las jubilaciones, por lo menos de aquellos que tienen derecho a tener una jubilación, ¿sí? Es agarrando todo el resto del gasto público inútil, ¿sí? Y eliminándolo. De un día para el otro no se puede, ¿sí? Entonces, sin dejar sin ingresos a una persona, en 2 años se puede reducir la cantidad de empleados públicos eliminando todos los cargos inútiles y políticos que hay hoy, ¿sí? Y además eliminando un montón de cargos que están inventados, poner un sellito que nos complica la vida a los ciudadanos, ¿sí? Simplemente para que un político ponga ahí un puntero. Entonces, el día que entendamos eso y entendamos que en 2 años se puede hacer esa reducción, y acabo de decir, sin dejar con un ingreso a una persona, simplemente haciendo las cosas bien y con programas que existen, quizás este país tenga la posibilidad de no ir de default en default como venimos hasta ahora. La otra opción era generar un círculo virtuoso de crecimiento que reduzca el peso del Estado en el tamaño de la economía. Hay que pensar que cuando miden el tamaño del gasto del Estado respecto a la economía, cada vez es mayor porque cada vez es más chica la producción de la Argentina. En estos últimos 3 años se redujo el PBI, este último año va a ser 2,5%, en 2016 fue otro tanto, en 2017 apenas lo empardaron, así que si achicás el tamaño de la economía, cada vez va a ser proporcionalmente mayor el gasto del Estado. Pero bueno, son los dos planteos, ¿no? Digo, achicás la torta... que el problema es pretender que achicar la torta es como pretender que nuestro sector productivo, con un monstruo inútil atrás en la carreta y pesadísimo, corra una maratón. Y además contra Fórmula 1. Es una locura, eso nunca va a pasar. Pero ahora usted, le hago esta pregunta. Lo que nos viene pasando desde hace décadas, ¿sí? Que con este verso, ¿sí? Tenemos siempre un Estado que es muy pesado para nuestro sector productivo, que no lo puede financiar, no lo puede costear, ¿no? Y entonces, obviamente ese sector productivo no crece y a veces decrece. Claramente la gente que entra al mercado laboral no tiene a dónde ir. Los políticos que son muy generosos los toman en el Estado, en los 3 niveles, municipal, nacional y provincial. Obviamente eso hace el Estado más grande. Por supuesto hay que cargarlo sobre el sector productivo cada vez más chiquito. Obviamente ese sector productivo agobiado cada vez es más chiquito. Tiene capacidad menor todavía de generar empleo. Y por supuesto, de vuelta aparecen los generosos políticos a darle trabajo en el Estado. Pero usted está de acuerdo. Es un círculo vicioso. ¿Usted está de acuerdo con que te lleva de default en default o a la decadencia? ¿Qué es lo que nos pasó? Si uno analiza el presupuesto 2019, yo no tengo acá los números exactos, pero hay una reducción en educación, en ciencia, en tecnología, en salud. ¿Usted está de acuerdo con ese presupuesto del Gobierno Nacional? No, yo creo que se debió haber
lo que pasa por hacer las cosas a las apuradas y en una emergencia es que terminás cortando el gasto que no hay que cortar. Uno de los principales gastos que se han cortado, ¿sí?, por tener que hacer el ajuste de un día para el otro, en vez de haberlo hecho en 3 años, que hubiera sido ordenado y sin dejar sin empleo a nadie y ajustando el gasto inútil, es que terminás, por ejemplo, bajando el gasto en inversión en infraestructura, justo el gasto que nos sirve a los argentinos. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar el de los ñoquis y bueno, y así vamos a andar. Este país generó empleo y expansión de la economía en un momento, por ejemplo, donde regía la doble indemnización, que parece ser que las leyes laborales eran un gran freno a la generación de empleo. Durante una década generó empleo y crecimiento económico con esas leyes y este Estado. Pero son discusiones... No es verdad. ¿No? Digo. El gasto público se duplicó en el gobierno kirchnerista. Justamente ese es el gasto público que hizo que durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina la economía no creciera. Ahora, quiero el empleo privado cayera. ¿Sí? Solo creciera el empleo público, o sea que no es verdad. Fer, a ver qué opinión tenés sobre, seguramente lo habrás leído, lo habrás analizado. El gobierno salió a afirmar en las últimas horas que los sectores más humildes están mejor, pero que sus votantes están enojados. Duhovne dijo que mejoró la distribución del ingreso por el mayor gasto social. Son las discusiones sobre la estadística, ¿no? Uno se planta y cuando ve las estadísticas que te plantea Duhovne dice ahora la participación del gasto social en el presupuesto nacional es mayor porque hicieron una reducción del resto del gasto, por lo tanto proporcionalmente el gasto inflexible, que es el gasto en jubilaciones o en pensiones o en planes sociales, proporcionalmente es más alto. Es una forma mentirosa de manejar las estadísticas. No es real que hayan invertido más, sino que achicaron la otra parte del gasto. Simplemente eso, es una cuestión estadística. Y respecto del humor de la gente, lo sabremos dentro de poco, cuando se acerquen, cuando sea el momento de votar, ¿no? Hoy tiene ganas de... la gente parece que está con una posición contraria a este gobierno, pero las encuestas todavía le dan una buena intención de voto, así que es difícil saberlo. Aldo, el gobierno está convencido que pese a la situación económica tan difícil, va a ganar las elecciones. ¿Están confiados? Hoy Dietrich dijo en una entrevista que van a ganar. Si no piensan ellos que van a ganar, la verdad, ¿quién va a pensar que ellos pueden ganar, no? Evidentemente, yo creo que la situación es un poco más complicada y es más, me preocupa mucho lo que va a ser la incertidumbre electoral a partir de mediados de año y el impacto que eso pueda tener sobre la decisión de la gente de tener pesos, porque claramente el activo más riesgoso que tiene un argentino o un extranjero es nuestra moneda, ¿sí? Y por el otro lado, con lo cual tenemos la posibilidad de tener una nueva corrida cambiaria, si la incertidumbre es muy alta, y además, si hay fuga de capitales, que eso es lo que genera una corrida cambiaria, claramente eso tiene un impacto negativo sobre el nivel de actividad, porque te restringe la capacidad de crédito que tiene la economía. Eso está generado por un aumento de la incertidumbre, con lo cual la gente tiene menor propensión a ahorrar e invertir, y de hecho es lo que generó la caída del nivel de actividad durante el año 2018. Fer, nos vemos con el gato a las 8. Gracias, Fernando Alonso y Aldo Abraham, muy amable. Un gusto, ¿eh? Un placer. Muchas gracias. Bien, está Ale Quevedo.